Hola, vamos con el último vídeo correspondiente al tema 10 de las cuentas del Estado. Bueno, de la misma manera que en el tema 5 estudiábamos el presupuesto personal, que tenía como objetivo poder planificarse de tal manera que a final de mes pues no nos faltase dinero para hacer frente a los gastos y además podíamos contemplar qué ahorro éramos capaces de obtener. El Estado también dispone de una herramienta de planificación económica fundamental que son los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Entonces, va a ser una relación detallada de los gastos según su naturaleza y de los ingresos que el sector público prevé obtener o realizar a lo largo de un año. Bien, tenemos que diferenciar tres tipos de ingresos fundamentalmente. Por una parte, las cotizaciones que recauda la Seguridad Social de la mano de las empresas, tanto los autónomos que cada mes tienen que pagar su cuota, como la cotización correspondiente a todos los trabajadores que están dados de alta en el régimen general, por cuenta ajena. Los tributos, que pueden ser de tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales, y cualquier otro tipo de ingreso que se obtenga por los bienes que son patrimonio del Estado, como por ejemplo puede ser pues el Museo del Prado, todo lo que se cobra a lo largo de un año en lo que se refiere a las visitas, ¿no?, del público. Bien, volviendo a los tributos, sí que me gustaría indicar que las contribuciones especiales consisten en que, por ejemplo, un ayuntamiento decida reparar la acera de las calles de un barrio y exija a los vecinos o a los habitantes de ese barrio que hagan una aportación económica, puesto que van a ser los principales beneficiados de esa obra. No son muy frecuentes. Las tasas consisten en que hacemos un pago a la administración pública a cambio de recibir un beneficio exclusivo como usuario. Por ejemplo, pagamos una tasa cuando nos renovamos el DNI o cuando solicitamos por primera vez el carné de conducir una vez que hemos superado el examen, o para poder tener derecho a cursar unos estudios de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y luego posteriormente examinarnos, etcétera. Es decir, siempre hay una relación entre lo que pago y lo que recibo a cambio de la administración, en las tasas, cosa que no sucede en los impuestos. Los impuestos son también pagos exigidos por las administraciones públicas, pero sin una contrapartida directa. No hay una equivalencia directa entre cuánto pago de impuestos y cuántos servicios recibo de la administración. ¿Vale? Bien, ya en el tema 4 comentábamos cuando hablábamos de la empresa, pues que los impuestos fundamentales que afectaban eran el impuesto sobre el valor añadido, o IVA, y el IRPF o impuesto sobre sociedades. Bien, pasamos entonces a analizar los gastos. Vamos a dividir también en tres tipos: corrientes de inversión y transferencias y subvenciones. Los gastos corrientes son aquellos que se destinan a proporcionar una serie de servicios considerados esenciales a la población. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el pago de los salarios de los empleados públicos, o también denominados funcionarios, sería un ejemplo de gasto corriente, o las compras de material sanitario que se han realizado ahora con motivo del coronavirus, de mascarillas, de equipos de protección individual en general. Todo eso también sería un ejemplo de gasto corriente. Así como la compra de cualquier otro bien que se realice por parte del Estado o de otra administración pública a empresas privadas. Los gastos de inversión están enfocados en mantener o en ampliar la capacidad productiva de una economía. Fundamentalmente se trata de infraestructura, de obras públicas, ¿vale? Por ejemplo, la construcción de una autovía, de un aeropuerto o de una nueva línea ferroviaria, incluso también las inversiones necesarias para su mejora o su mantenimiento. Y por otra parte tenemos las transferencias y subvenciones, que no son un gasto en origen, en realidad, sino que lo que son es que el Estado previamente ha recaudado a través de impuestos y cotizaciones, y con ese dinero, con una parte de ese dinero, lo que no se gaste en gastos corrientes ni en gastos de inversión, se destinará
a transferencias que son prestaciones económicas en forma de dinero a favor de las familias y subvenciones que son prestaciones que tienen como destinatarias a las empresas. Evidentemente, pues van a tener prioridad tanto en transferencias como en subvenciones aquellos colectivos que más lo necesiten y que lo acrediten o lo justifiquen de alguna forma. Ejemplos de transferencias, pues las becas que se dan para cursar estudios o, por ejemplo, las pensiones de jubilación. También las prestaciones por desempleo, es decir, pues las personas que pierden su puesto de trabajo y en tanto y cuanto no encuentran otro, están cobrando el paro según el tiempo cotizado y los derechos que hayan adquirido a hacerlo. Y las subvenciones, pues por ejemplo, a empresas que cultiven productos ecológicos, ¿vale? Que además tienen que probar pues que el uso del dinero se corresponde con la actividad que la empresa realiza, etcétera, etcétera. Pero en fin, las subvenciones pues van a ser en general a empresas que o bien atraviesen pérdidas o bien pues sean más vulnerables y desarrollen actividades que, pues, que tienen un interés o una utilidad de cara a la sociedad. Bien, pues ya lo he explicado en realidad en la anterior, ¿vale? Aquí tenéis la definición de gastos corrientes, gastos de inversión y de transferencias y subvenciones un poco más detallado. Vamos a hablar ahora de la redistribución de la renta. Bueno, nuestra Constitución española en el artículo 31 establece que todos los españoles tendrán que contribuir o colaborar al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica. La capacidad económica significa que aquellos sujetos que obtengan más rentas, los más ricos, tendrán que contribuir en mayor medida al pago de impuestos, porque tienen una mayor capacidad y por lo tanto pueden hacerlo en mayor medida. El Estado lo que busca es reducir la desigualdad que hay de rentas entre unos grupos y otros de la población. ¿Cómo? Pues trasvasando recursos en forma de prestaciones, tanto transferencias como subvenciones, de quienes tienen más a quienes tienen menos. Ese proceso se llama redistribución de la renta y se considera que es fundamental puesto que es una manera de evitar la desigualdad que lo que genera es empobrecimiento, revueltas sociales, incluso puede desencadenar en guerra, en conflictos, etc. ¿Vale? Consideremos que, en España se entiende que vivir bajo el umbral de la pobreza se corresponde con aquellas personas que obtengan unos ingresos que estén por debajo del 60% de los ingresos promedio de esa sociedad. El mercado siempre hace una distribución inicial de las rentas, ¿vale? Porque una empresa, pues por ejemplo, cuando utiliza un local alquilado, pues tiene que pagar una renta a su propietario, paga un arrendamiento, ¿no? Por el uso del local. Cuando contrata a unos trabajadores, ha de pagar unos salarios, los salarios son otra renta, por el empleo de esa mano de obra, ¿no? Y si pide, por ejemplo, un préstamo al banco, pues tiene que pagar también una renta que se llama intereses para retribuir o compensar el uso de un capital prestado que no era suyo, ¿no? Originariamente. Bien, pues esa es la distribución que inicialmente hacen los mercados. Pero luego el Estado, con su actuación redistribuidora, lo que hace es que reasigna rentas, digamos que las recoloca de unos sujetos a otros en busca de una mayor igualdad o de una mayor equidad. Vamos a hablar ahora de las tres posibles situaciones en las que puede encontrarse el presupuesto de un Estado. El equilibrio se da cuando ingresos y gastos públicos coinciden. También se le llama a esta situación déficit cero y no es lo habitual. El superávit presupuestario tiene lugar cuando se recauda más de lo que se gasta. Los ingresos públicos superan a los gastos públicos. Esto sería un excedente o un sobrante de fondos públicos. Y la situación más común, la más habitual, es el déficit presupuestario, que se produce cuando se gasta más de lo que se recauda. Gastos públicos superan a ingresos públicos, como tenéis ahí. El déficit es la situación, evidentemente, que más preocupa hasta el punto de que cuando se establecieron los criterios que los países debían de cumplir para poder incorporarse a la Unión Europea, uno
de los objetivos macroeconómicos que había que lograr era el control del déficit público o déficit presupuestario, que es lo mismo, ¿vale? Bien, el déficit puede ser de dos tipos, estructural o cíclico. El déficit estructural tiene carácter permanente, es decir, que incluso en épocas en las que la economía está en crecimiento o en expansión, se mantiene. Por lo tanto, es el que realmente preocupa a los gobiernos, porque aunque las cosas vayan bien, sigue permaneciendo. Y el déficit cíclico no preocupa tanto porque está asociado a un ciclo de recesión o de crisis económica, es decir, en una época en la que caiga la actividad económica, caiga el Producto Interior Bruto, pues generalmente va a ser necesario aumentar el gasto público, es decir, el Estado va a desembolsar más en concepto de transferencias y de subvenciones, y por lo tanto eso va a hacer que los gastos públicos remonten por encima de los ingresos. Claro, como la producción disminuye, pues eso significa que las empresas al vender menos obtienen menos beneficios y también pagan menos impuestos. ¿Vale? Entonces en una época de recesión se dan esas dos circunstancias, que por una parte se recauda menos, bajan los ingresos públicos y por otra parte el Estado necesita gastar más en prestaciones, aumenta el gasto público. Y los dos factores actúan en el mismo sentido, actúan hacia un déficit. Entonces es muy importante que un Estado intente tener unas cuentas públicas saneadas. Y por saneadas me refiero, pues, a que el desfase entre ingresos y gastos sea lo menor posible. Es decir, en la medida de lo posible, pues, evitar el déficit. Porque el déficit vamos a ver que tiene unas consecuencias negativas. Cuando tenemos déficit, cuando al Estado le falta dinero o fondos, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues bueno, tenemos tres posibles alternativas. La primera, y a la que recurrimos muchísimo, es la emisión de deuda pública. A ver, el Estado necesita dinero y pensemos que funcionaría parecido a la situación personal que podemos tener cada uno de nosotros. Necesitamos dinero porque tenemos que comprar una casa o un coche, por ejemplo, y nosotros vamos al banco, por ejemplo, y pedimos un préstamo. Bueno, pues el Estado también puede solicitar dinero, endeudarse, en vez de a un banco, hacerlo con particulares o con empresas, que los podemos llamar inversores. Incluso pedir prestado a otros países, ¿vale? El Estado actúa como prestatario y los particulares, empresas y otros países que estén dispuestos a comprar la deuda pública que el Estado emite, actúan como prestamistas, porque le prestan ese dinero. ¿El Estado qué es lo que emite? Emite lo que se llaman títulos valores de renta fija. Llámense bonos, obligaciones del Estado o letras del Tesoro. En cualquier caso, son títulos de renta fija, ¿por qué? Porque garantizan a quienes los compre el derecho a percibir, a cobrar unos intereses conocidos de antemano en el momento de la contratación, por eso se le llama títulos de renta fija, ¿vale? Aquí no habría un riesgo significativo de perder la inversión. Y además se le garantiza la promesa de devolverle la cantidad que prestaron al Estado, ¿vale? Por ejemplo, compramos un bono con un vencimiento, es decir, con un plazo de 5 años, por importe de 1.000 euros. Bien, pues significa que cuando transcurran los 5 años recuperaré la inversión que he hecho, lo que le presté al Estado, que eran 1.000 euros, y además anualmente durante cada uno de esos años me habrán pagado un porcentaje de los 1.000 euros en concepto de intereses, que lo tengo asegurado. Por eso lo de títulos de renta fija. Los bonos tienen un vencimiento entre 2 y 5 años, las obligaciones a más largo plazo, 10, 15, incluso 30 años, y las letras del Tesoro pues suelen tener unos vencimientos entre los 3 y los 12 meses. El problema de recurrir a la emisión de deuda pública es que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo ahora consigo que entre dinero en el Estado, ¿no? Porque cuando vendemos esos títulos, el Estado cobra por ellos. Entonces aumentarían los ingresos públicos, pero el problema es que cuando llegue el vencimiento o el momento de la amortización tendremos que devolver lo que nos presta. El Estado tendrá que devolver lo que le prestaron. Y además tiene que pagar intereses por esa deuda pública. Con lo cual es una entrada de dinero hoy, pero en el futuro implica un gasto importante, ¿vale? Porque hay que devolverlo y hay que pagar los intereses.
Otra alternativa es aumentar los impuestos, ¿vale? Que sería directamente una mayor recaudación. Entra más dinero a las arcas públicas, pero esto genera rechazo por parte de la población porque pensemos que como ciudadanos y como empresa a ninguno nos hace gracia pagar más impuestos. Entonces, es una medida impopular que solamente se suele recurrir a ella en etapas expansivas. En etapas de crecimiento económico en las que la producción y el empleo estén creciendo, pues bueno, hay más rentas en la economía y se supone que se podría aumentar los impuestos porque hay más renta disponible. ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta que un aumento de los impuestos luego tendrá una consecuencia que será pues que se reducirá el consumo y se reducirá la inversión. Porque si hay que pagar más dinero en concepto de impuestos a Hacienda, a los ciudadanos les quedará luego después menos renta para consumir. Entonces, claro, a la larga puede conducirnos a una etapa de recesión o como mínimo a un estancamiento del crecimiento económico. Y la última medida es la de aumentar el dinero en circulación. No puede hacerlo el gobierno unilateralmente porque esto, como formamos parte de la zona euro, la política monetaria, como ya vimos, está cedida al Banco Central Europeo, que es el que toma las decisiones. ¿Y cómo puede aumentar el dinero en circulación? Pues reduciendo el tipo de interés. Por ejemplo, si reducimos el tipo de interés de los préstamos, es más barato endeudarse y por lo tanto aumenta el consumo de la familia y aumentará la inversión de las empresas, lo que ocasionará que aumente el PIB, el Producto Interior Bruto, y por lo tanto, si aumenta la producción, se obtendrán más beneficios y por lo tanto se pagarán más impuestos, porque el IRPF y el impuesto de sociedades son un porcentaje de los beneficios que se obtengan, ¿vale? Con lo cual aumentaría la recaudación. Si se obtienen más beneficios, aumentará la recaudación tributaria, la recaudación por impuestos. Otra forma de aumentar el dinero en circulación es que el Banco Central Europeo reduzca el coeficiente de reserva bancaria, que actualmente está en el 1%. El coeficiente de reserva es la parte de los depósitos de los ahorradores que los bancos no pueden prestar, que los tienen que guardar en sus oficinas como reserva. Si se reduce ese porcentaje que hay que reservar, pues implica que los bancos pueden prestar más dinero, con lo cual circularía más dinero en la economía y también se podría llegar a un aumento del Producto Interior Bruto y por tanto de la recaudación. Ojito con esta medida porque cuando aumenta el Producto Interior Bruto, al aumentar la demanda, también lo que puede suceder es que crezcan los precios. Por eso tenéis ahí que el peligro de esta medida es que genere inflación. Recordemos que la inflación era el aumento del nivel general de los precios y por lo tanto esto hay que tomarlo con precaución porque el objetivo principal de la política monetaria es mantener la estabilidad de los precios, entendido como que no suban más allá de un 2% en términos anuales, ¿vale? El IPC armonizado que se llama, el índice de precio al consumo, en paridad de poder adquisitivo para que sea comparable entre las diferentes economías de la zona euro. Bueno, y con esto pues ya hemos terminado el tema 10. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis relacionada con las actividades o las tareas que tenéis que hacer, que me podéis escribir un correo electrónico. Un saludo a todos y cuidaros mucho.